Bien. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso de los títulos y valores en el Perú. 1. Contador público colegiado. CPC Aldo Alía Acuña Percana, docente Instituto CIMAS y CAMES. También soy consultor investigador en gestión pública y privada. Siguiendo con los títulos valores en el Perú, 1. Ya terminamos de hacer el módulo 1, títulos valores. Ahora estamos con el módulo 2, títulos valores y su desarrollo. Programado hoy lunes, hoy lunes 25 de enero 2021. Unidad 14, el tema el warrant como título de valor, que es muy importante, ¿no? Hoy en día, sobre este instrumento como crédito. El contenido de la unidad 14, el warrant como título de valor, está, digamos, con 12 puntos que vamos a mencionar, ¿no? Y estos 12 puntos interviene primero normativa, segundo concepto warrant, tercer punto los requisitos para la emisión del warrant, el cuarto punto negociación y transmisión de los títulos, quinto punto las clases de almacenamiento, sexto punto formato del título de valor, séptimo del valor de la mercadería, octavo de la ejecución del warrant, noveno prelación para el pago, décimo acción cambiaria por el remanente, 11 pago de anticipo de warrant y 12 pago parcial. Todo está basado bajo, ¿no?, las leyes, la ley de título de valores, la 27287, también algunas resoluciones de la SBS, ¿no?, sobre el tema de este documento. Muy bien. Si hablamos de la normativa, hoy en día, ¿no?, el warrant como título de valor lo expresa, ¿no?, en nuestra ley número 27287, ley de títulos de valores, en el libro segundo, en la sección sexta, que menciona del certificado de depósito y el warrant. El título único que menciona el certificado de depósito y el warrant. Y dentro de ello, ¿no?, están los artículos, ¿no?, que ustedes ven en pantalla, el artículo 224, donde menciona las empresas autorizadas a emitir y contenido, el artículo 225, almacén de campo y warrant insumo producto, el artículo 226, formularios oficiales, el artículo 227, valor de las mercaderías, el artículo 228, mercadería no sujeta a almacenamiento. Artículo 229, responsabilidad del almacén. Artículo 230, derecho a inspección de mercadería. Artículo 231, forma de transmisión y sus efectos. En qué momento actúan, digamos, estos tipos de procedimientos. Artículo 232, información del endoso de warrant, que también punto muy importante. El artículo 233, derecho que representa el warrant y su ejecución. El artículo 234, ya en términos legales, ¿no?, sobre la prelación de acreencias. En el artículo 235, ya en la parte financiera, cómo es el pago parcial del crédito. En el artículo 236, también en el término financiero, cómo es el pago anticipado del warrant. El artículo 237, ya en la parte operativa,
y más que todo en aduanas, ¿no? La liberación de mercaderías. El artículo 238, ejecución sin protesto, y el artículo 239, venta de mercadería por almacén. Obviamente vamos a hablar, ¿no?, sus casos jurídicos, ¿no?, en cada artículo, pero me llamó mucho la atención este artículo 224, ¿no?, donde menciona las empresas autorizadas a emitir y contenido, ¿no?, donde la norma te especifica quiénes o qué empresas deben ser autorizadas, ¿no?, y todo ello. Y el 224.1 lo menciona, que las sociedades anónimas, ¿no?, ya están aplicando lo que es la ley de sociedades, ¿no? Las sociedades anónimas constituidas como almacén general de depósito están facultadas a emitir el certificado de depósito y el warrant a la orden del depositante contra el recibo de mercaderías y productos en depósito, ¿no? Entonces, ya me está diciendo cómo, quién y qué deben, ¿no?, de realizar este tipo de sociedad, ¿no? Tiene que ser una sociedad anónima, ¿no?, con esta actividad, especialmente almacén general de depósitos en sí. Luego también me llamó mucho la atención, ¿no?, que también vamos a verlo más adelante, cuando la mercadería no sujeta a almacenamiento, ¿no? Lo dice el artículo 228, bajo la responsabilidad del almacén general de depósito, con la única excepción señalada en el inciso K, ¿no?, del artículo 224. ¿Y qué dice en el inciso K del artículo 224? La indicación de estar o no las mercaderías afectas a derechos de aduana, tributos u otras cargas en favor del fisco, en cuyo caso se agregará en el título la cláusula aduanero, inmediatamente después de su denominación, y en el caso, ¿no?, y en tal caso le será de aplicación además la legislación de la materia. Entonces, ya lo menciona y lo indica, ¿no? Y esto en el artículo 228 uno, ¿no?, lo interpreta mucho con más detalle en realizar que no podrá emitirse certificado de depósito ni warrant por mercadería sujetas a gravámenes o medidas cautelares que le hubieran sido notificadas previamente. O sea, ya están las indicaciones, qué reconocen, qué no reconocen, ¿no?, quién está sujeta, quién no está sujeta, y el artículo 224 y 228 lo menciona. También me llamó mucho la atención el artículo 229 sobre la responsabilidad del almacén. Y en el 229.1 lo dice: el almacén general de depósito es responsable por los daños sufridos por las mercaderías desde su recepción hasta su devolución. Mucho ojo, oído con ello. Repito, es responsable por los daños sufridos por las mercaderías desde su recepción hasta su devolución. Ha habido casos específicos que a veces algunos almacenes no reconocen cuando ya ha sido recepcionado, pero hay polémica, la recepción, ¿no? ¿Cuál considera? ¿La recepción administrativa o la recepción operativa? ¿Cómo es ello? La recepción administrativa cuando funciona de 8 a 5 de la tarde, y la recepción operativa después de las horas, ¿no? ¿Hay un responsable? Sí, pero ¿cuál se considera? Entonces, ha habido polémica sobre ese sentido en sí, ¿no?
Pero la razón, obviamente, ¿no? La razón en sí, la parte administrativa, ¿no? Es la más considerada porque hay una persona administrativa responsable que pueda acatar, ¿no? Eh, el recibo y a la vez la devolución de la mercadería. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque había un caso, un caso verídico en la actualidad, ¿no? Que un exportador había ingresado su mercadería, pero aún así haciendo cola, como decimos, porque cuando va a un almacén, obviamente tienen que esperar hasta que te atienda. Pero de esa demora, ¿no? De esa demora, el horario de almacén era de 8 a 5, pero aún así estaba considerado dentro, digamos, de la espera, que al final no fue a las 5, sino fue a las 7 de la noche, ¿no? Y no le habían considerado la responsabilidad en sí del almacén, ¿no? En la parte administrativa, aún siendo considerado, ¿no? Considerado. Entonces, en el aspecto jurídico determinaron, ¿no? Más que todo el horario administrativo, pero aún con la palabra considerar, ¿no? Cuando, eh, ¿por qué? Porque a veces la misma responsable consideró aún así el tiempo determinado, ¿no? Pero al final, ¿no? Con un mutuo acuerdo de ambas partes para no prevalecer y el daño prejuicio, ¿no? Y no se determinada en modo sentido empresarial, ¿no? Se llegaron a un buen acuerdo, pagaron, reconocieron ambos los errores, pero aún así en la parte administrativa tuvo que prevalecer, ¿no? Tuvo que prevalecer en sí. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado cuando van a hacer en el tiempo de horario de inicio, ¿no? De inicio y el cierre del depósito. En este caso yo lo que hubiera hecho es retirarme, ¿no? Y vengo al día siguiente. O esperar, ¿no? Esperar hasta el día siguiente. Obviamente sí, el costo iba a ser un poquito más elevado porque el responsable iba a ser el de la empresa de transporte, ¿no? Hasta que ingrese la mercadería. Pero en fin, ese es uno de los detalles que quería explicarle, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y está dentro del artículo 229, ¿no? Esta responsabilidad de almacén general de depósitos se limita al valor que tenga la mercadería según lo señalado en el título. Después, ahí lo menciona el mismo artículo en el punto 229.2, está prohibido que el almacén general de depósito realice operaciones de compra-venta de mercaderías o productos de la misma naturaleza que aquellos que reciben calidad de depósito, salvo que lo haga por cuenta de sus depositantes, así como queda prohibido que concedan créditos con garantía de la mercadería recibida en depósito. Así es, su palabra, su nombre bien lo dice, depósito, depósito. O sea, tiene que venir sellado ya. En el container, el camión que transporta, ¿no? Ya tiene que venir sellado. No tienes que hacer ventas, ¿no? Afuera del depósito, no. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo, ¿no? Programando un servicio de almacenamiento hasta que, digamos, tú decidas ya no optar por el servicio de almacenamiento y se derive, digamos, al almacén que debe ser en su local. Por eso existe su local de cada empresa, ¿no? Para hacer los negocios en sí. Luego, el artículo 229.3 también habla sobre el almacén general de depósito entregará las mercaderías depositadas, mucho oído con ello, a la presentación de ambos títulos, salvo que se haya limitado a emitir solo el certificado de depósito o solo el warrant, lo que deberá constar expresamente y en forma destacada en el único título emitido por las cláusulas.
¿Y cuáles son esos títulos emitidos por las cláusulas? Certificado de depósito sin warrant emitido o warrant sin certificado de depósitos emitido. Y a veces ha sucedido, ¿no? Hay casos sobre ese sentido. Y el otro punto, 229.4, en los casos en que se hubiera emitido solo uno de los títulos conforme al párrafo anterior, si el depositante requiere la emisión de ambos títulos, deberán entregar previamente al almacén general de depósito el título único que tenga para su anulación y respectiva sustitución. Así que este punto me llamó mucho la atención, ¿no? Hubo casos reales y quería compartir con ustedes en ese sentido. Y como último, lo que era el artículo 237 sobre la liberación de mercaderías. El tenedor del certificado de depósito puede liberar, ojo, el tenedor del certificado de depósito puede liberar y retirar las mercaderías en la misma forma establecida en el artículo 236. Si el tenedor de warrant fuese desconocido o se excusase de recibir el pago o a devolver el warrant cancelado después de vencido el plazo del crédito garantizado por el warrant y transcurrieran 15 días más, ¿no? 15 días más en sí. Entonces, con esa información, ¿no?, ya tienen, digamos, en la parte legal para poder decidir en sí. Vamos a seguir avanzando. Es de la parte normativa, en la parte del concepto. Pero en sí, ¿qué cosa es un warrant, profesor? El warrant, ¿no?, es un título de valor que incorpora el derecho de crédito, ¿no?, el derecho de crédito y además el derecho de garantía sobre bienes muebles, reconociendo los derechos al titular o tenedor del título de valor. Entonces ya tengo ese sentido del concepto. Pero el análisis jurídico, ¿no?, comercial y financiero que se determina es, si me dice que es un título de valor causal, ¿no?, es decir, que su contenido se denota la causa que dio origen a la emisión del título de valor. O sea, que dicha causa está referenciada a un crédito y a una prenda sobre mercadería, de forma tal que al transmitirse el derecho de crédito, se transmite también el derecho de garantía. El título de valor denominado warrant, ¿no?, en su entorno toma como la existencia del almacén, pero el almacén general de depósito y del certificado de depósito que emite esta empresa dedicada al almacenamiento de mercadería. El certificado de depósito de bienes y el warrant son emitidos por los almacenes generales de depósitos autorizados por la Superintendencia de Banco y Seguro, pero el primero al tenedor original del mismo se le confieren los derechos propios del depositante, como son los de reclamar la entrega de mercadería por parte del depositario y además de servir de instrumento la enajenación, transfiriendo al adquiriente y los mismos derechos, pero no quiere decir que el título sea el mismo contrato de depósito, pues solamente se vincula a aquel los derechos del depositante. Cuando me mencionan sobre el certificado de depósito, ¿qué me va a permitir con esto? La transmisión
de la mercadería. O sea, va a tomar como representada la certificación, ¿no? Y va a tener la forma o el desarrollo, el procedimiento, ¿no? de la entrega física, o la cesión o endoso del documento que la representa. ¿En qué sentido? Si bien este título permite transmitir la propiedad, nada impide que quien entrega la mercadería al almacén general de depósito solicite la emisión de un warrant, cuyo contenido es la descripción de un crédito a favor del acreedor y a su vez la constitución de una prenda sobre la mercadería representada en el mismo warrant, bastando para ello la descripción de la mercadería en el mismo documento de garantía. Y esto lo establece, ¿no? Esto lo establece la ley de títulos de valores, que permite que se pueda emitir el warrant sobre mercadería depositada en el almacén general de depósito y no sea exigible la emisión del certificado de depósito, documento o título de valor que acredita la propiedad. En tal caso, el almacén mantiene en depósito la mercadería, pero no emite el documento para su transmisión. ¿Por qué, profesor? Como ese certificado de depósito, sino tan solo emite el warrant, que representa la garantía que respalda, comprenda la deuda acreditada en el mismo warrant. Y esto está conforme al numeral 5 del artículo 5 del decreto ley 1400, ¿no? Que habla sobre la ley de las garantías mobiliarias, donde menciona que el warrant se rigen por su propia ley y no se aplica la ley de garantías mobiliarias. La persona a favor de quien se endosa el warrant adquiere los mismos derechos y privilegios del acreedor prendario. En el caso de no pago de crédito contenido en el mismo warrant, tiene derecho que la mercadería salga a la subasta por el almacén, pero va a ser una subasta pública, ¿no? Y esto va a recurrir, ¿no? Contratar a un martillero público a fin de satisfacer su crédito con el producto de la venta de dicha mercadería. Y esta acción constituye un derecho especial que se ejercita a través del almacén general de depósito. Pero ¿cuál es la razón en sí? ¿Este documento va a tener efectividad? Así es. La efectividad de estos documentos va a tener la existencia de un contrato de depósito sobre determinados bienes. ¿Y qué va a permitir con ello? ¿No? El procedimiento va a ser la contra, ¿no? La entrega de mercaderías que se otorgan los documentos simultáneos. Uno, el certificado de depósito que sirve para probar el dominio y con él a su titular, pudiendo este último transferido mediante el endoso. Dos, el warrant con el que el titular puede obtener un préstamo prendario haciendo el primer endoso o escribiéndolo como señala la ley. Los documentos cumplen su función de acreditar o transferir el dominio y ser el instrumento para constituir una prenda independientemente. Varias personas pueden usarlo por separado dentro de esta respectiva función, pero para retirar las mercaderías del depósito es indispensable presentar los dos documentos. El certificado de depósito
representa e incorpora al título de derecho de propiedad sobre la mercancía depositada y sirve de instrumento para su enajenación. Y el warrant representa el contrato de préstamo y su garantía es la mercadería depositada en el almacén, pero acá hay un detalle, con los privilegios propios de un crédito prendario. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se transmite el certificado, se está disponiendo de la mercadería, en tanto que con el endoso de warrant se transmite el derecho a cobrar el crédito, con el derecho prendario incluido. Es un título de valor de contenido crediticio, sí, que lleva inserta la promesa de pagar una suma de dinero a la orden de una persona determinada y no pudiendo emitirse al portador. La suma de dinero está garantizada con prendas sobre las mercancías en él y luego depositadas en el almacén general. Como vemos, nada impedirá que el certificado de depósito de mercadería puede emitirse y luego endosarse, y así entrar en circulación para acreditar la propiedad sobre la mercadería ante el almacén general de depósito y a su vez solicitar la emisión de un warrant que describa la misma mercadería, con lo cual se acredita la prenda sobre la misma en base a la existencia de un crédito incorporado en el warrant. Y los hechos, obviamente, el tenedor va a poder, por un lado, endosar el crédito y permitir que entre en circulación el documento que lo representa bajo las reglas del endoso. Y eso está establecido en la ley de título de valores. Y por otro lado, ceder la mercadería mediante el endoso del certificado de depósito correspondiente y permitir la circulación de la misma y su valor, incorporarlo a su patrimonio. Requisito para la emisión de warrant. Si bien existen requisitos esenciales en el contenido de los títulos, valores, en el caso de warrant, existen requisitos previos como por ejemplo que solamente son emitidos, ojo, ya se establece mucho la ley de sociedades, son emitidos por sociedades anónimas constituidas como almacén general de depósito contra el recibo de mercaderías y productos en depósito. Solo se emitirán certificados de depósitos y warrant por mercaderías cuyo valor señalado en el título no sea menor a equivalente a 5 unidades impositivas tributarias, vigente en la fecha de su emisión, y eso está en el artículo 227.1 de la Ley de Título de Valores. ¿Y qué dice ahí? Menciona que no podrá emitirse certificado de depósito ni warrant por mercaderías sujetas a gravámenes o medidas cautelares que le hubieran sido notificadas previamente. La excepción está dada por las mercaderías que estén afectas a derechos de aduanas, tributos u otras cargas a favor del fisco. En este caso se deberá agregar la cláusula aduanero, ¿no?, que está en el artículo 228.1 de dicha ley, que no podrá solicitar la emisión de un certificado de depósito ni de warrant por mercadería que estén sujetos a registro público especial y o gravamen con entrega jurídica.
Pero en la ley de título de valores también menciona el artículo 224, que establece los requisitos de contenido del certificado de depósito y de warrant, como lo visualizan ahí en la pantalla. Al igual que la norma general aplicable con todos y cada uno de los títulos o valores, debe cubrirse la denominación del título. En este caso se trate de certificado de depósito o warrant y su numeración. Y ello nos permite identificar la clase de título o valor ante el cual nos encontramos. Igualmente, precisarse el lugar de emisión, con lo cual no estamos atendiendo a la ley aplicable. En función del lugar de la emisión de título de valor, norma concordante con el artículo 114 de la ley de títulos de valores, especifica que la fecha de emisión, lo que nos permitirá determinar la capacidad de las personas al momento en que suscriben el título de valor. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que le va a facilitar la determinación de plazo por el cual se constituye el depósito, pero que no puede exceder de un año y el respecto al plazo establecido sea a través de los bienes perecibles, en donde el plazo por el que se constituye el depósito y no puede exceder los 90 días, salvo que la naturaleza del bien lo permita y que lo permita el almacén, como lo menciona el artículo 224.1, que indican que las sociedades anónimas constituidas como almacén general de depósito están facultadas a emitir certificado de depósito y aguardan a la orden del depositante contra el recibo de mercaderías y productos en depósito, expresando en uno y otro documento. Voy a ser breve, ¿no? Voy a ser breve. Dice, por ejemplo, donde mencionan, ¿no?, a la denominación de respectivo título y número que le corresponde tanto el certificado de depósito como el warrant correspondiente en caso de emitirse ambos títulos. Mayormente este se constituye un requisito esencial del título, la consignación del nombre, número de documento oficial, identidad y el domicilio del depositante, la persona natural o jurídica a cuya orden de emitirse el documento debe identificarse con su nombre y apellido y con el número de DNI si se trata de persona natural, o con el número de RUC si se trata de persona jurídica. Además, tratándose de persona jurídica o de persona representada, se debe mencionar el nombre de la persona que lo representa en sí. Luego, el nombre y domicilio del almacén general de depósito debe indicarse con el título, el nombre del almacén y su domicilio, ¿no? Nada impide que el lugar efectivo de la mercadería no coincida con el domicilio fijado por el almacén general. Una cosa es el domicilio contractual y otra el lugar de custodia de la mercadería. La ley exige se indique el domicilio para los efectos de los emplazamientos y notificaciones pertinentes. Siguiente punto, ¿no?, de estos puntos específicos, determina la clase y especie. Esta clase y especie de las mercaderías depositadas señala, ¿no?, su cantidad, peso, calidad y estado de conservación, pero marca los bultos y todas otras indicaciones que sirvan para identificarla, indicando, de ser el caso, si se tratan de bienes perecibles. Siguiente punto,
Si la indicación de valor patrimonial de las mercaderías y el criterio utilizado en dicho valorización, dichos datos sirven de base para determinar la ejecución mediante subasta pública. Y en este caso, el valor patrimonial no puede ser menor a 5 UIT vigente a la fecha de la emisión del título importante, porque va a determinar que el monto del valor para el caso del daño y perjuicio ocasionado al depositante o al tenedor del título, que debe ser asumido por la empresa de almacenamiento. El almacén general es el responsable del cuidado de la mercadería que recibe. Desde que es recepcionada por la empresa, la responsabilidad del almacén se encuentra limitada al valor de las mercaderías señaladas al título. Otro punto, la modalidad del depósito, ¿no? La modalidad de depósito con indicación del lugar es donde se encuentran los bienes depositados, pudiendo encontrarse en sus propios almacenes o en el de tercero. Inclusive en locales de propiedad del propio depositante en este supuesto. La ley contempla las modalidades de almacén en depósito de la sociedad de almacenes, el almacén de campo y el Warren insumo producto. Este último diseñado para facilitar el proceso productivo y está concebido para que funcione en almacén de campo y en la propia empresa de la persona que constituye el certificado de depósito y el Warren. Es así como el artículo 225.1, donde señala: en los casos que el lugar del depósito sea de propiedad del depositante o de terceros, el almacén general de depósito podría emitir los títulos a condición que los bienes queden bajo su guarda y responsabilidad. Pero el monto del seguro que debe ser contratado y por lo menos contra incendio, señalando la denominación y domicilio del asegurador. En el título debe indicarse el monto del seguro a contratarse y ello implica que para los efectos de existencias cambiaría del título y no sea, digamos, algo necesario que al emitirse el título tenga que estar contratando el seguro, sino que debe estar el monto comprometido para su contratación. Y esto va a permitir, ¿qué cosa? Que el almacén, al indicar los otros riesgos de ser cubiertos, mientras que las mercaderías se encuentren depositadas en el almacén, y la ley exige en todo caso que dichos riesgos se indiquen. Siguiente punto, el plazo por el cual se constituye el depósito que no excederá de 1 año. En caso de los bienes predecibles, no excederá en 90 días, salvo que la naturaleza del bien y el almacén general de depósito lo permitan. Siguiente punto, el monto pendiente de algo por almacenaje, conservación y operaciones anexa o las indicaciones de estar pagado. Siguiente punto, la indicación de estar o no las mercaderías afecta al derecho de aduana, tributo u otras cargas en favor del fisco, en cuyo caso se agregará en el título de cláusula aduanero inmediatamente después de su
denominada en tal caso le sea que la aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la legislación de la materia, ¿no? A través de lo que estamos hablando del almacén general de depósito, va a indicar si las mercaderías están afectas o a carga a favor del fisco. Agregarse la indicación que se trata de un título aduanero, es decir, sujeto a los pagos de aduana derivada de la importancia de la mercadería, aplicándose en dicho caso la legislación tributaria. Pero aún así, ¿no? Si nos vamos a poner que nuestra mercadería estén afecta a carga a favor del fisco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una vez con el título aduanero, esto va a estar sujeto a los pagos de aduana y tenemos que aplicar el principio de la responsabilidad y el principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque esos pagos de aduana derivada de la importación de la mercadería va a aplicar, en dicho caso, la legislación tributaria aduanera. ¿Qué quiere decir? Que la mercadería solo admite cargas a favor del fisco, no admite gravamen de tercero en dicho efecto. El artículo 228.1 prohíbe al almacén general de depósito emitir los títulos de Warrant y o certificados de depósito cuyas mercaderías estén sujetas a gravámenes o medidas cautelares cuyo conocimiento haya sido previamente notificada. ¿Cómo así, profesor? Con más énfasis. Si las provisiones que recae sobre el almacén general de depósito es que no puede emitir dichos títulos representativos de mercadería sujeta a registro público. Y esto va a tomar algo especial o va a aplicar algún gravamen con entrega jurídica. Y como último punto, la firma del representante legal del almacén general de depósito en sí. Cuarto punto, negociación y la transmisión de los títulos. Como hemos señalado, existen dos formas de negociar en estos títulos, sea en forma conjunta o sea en forma separada. ¿Por qué, profesor? Porque esto lo determina según los artículos 224 y 231, ¿no? Tanto el certificado de depósito y el warrant son títulos que se emiten a la orden del depositante y se transfiere por endoso. Ambos títulos pueden negociarse en forma conjunta o en forma separada. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ambos títulos de valores se transmiten por medio del endoso y esta es su ley de circulación. Pero si se trata de negociación separada, una vez que le han sido entregados al depositante el certificado de depósito y el warrant, este puede negociarlo en forma aislada, tomando el certificado de depósito y de acuerdo con su ley de circulación, negociable. Así de práctico. ¿Por qué, profesor? Porque de esta manera, ¿no? El último tenedor del instrumento va a poder reclamar la entrega de la mercadería al almacén general. Entonces, si la emisión de warrant va a depender de la facultad del depositante que lo ha recibido, en este caso va a negociar aisladamente el certificado y va a tener en cuenta que la obligación de anotar en el importe o por el cual ha negociado el warrant junto con los intereses de plazo y la fecha de vencimiento, con el fin de que el tenedor del certificado en el momento
de reclamar la entrega de las mercaderías se entere de cuál es la cantidad que debe pagar para que el almacén proceda a la respectiva entrega, y también puede hacer antes o después de la fecha de vencimiento de warrant, ¿no? Y eso está conforme establecido en el artículo 236 de la Ley de Título Valores, ¿no? Donde se habla sobre los pagos anticipados de warrant. Pero aún así, si se opta por la negociación conjunta, el depositante al recibir el certificado de depósito y el warrant puede negociarlo a una misma persona, de tal suerte que el tenedor de ambos instrumentos tiene la obligación de pagar el importe en el momento de reclamar mercadería, y a la vez que es acreedor del importe del mismo instrumento, con lo que se presenta la denominada confusión. En este caso, cuando el tenedor del certificado quiere reclamar las mercaderías, no debe pagar importe de warrant por ser el tenedor del certificado de depósito. Pero el tenedor del certificado, en el instante de reclamar las mercaderías, también está obligado a la negociación separada o conjunta, a pagar los gastos de almacenaje y que las comisiones o gastos de venta que se deban al almacén general de depósito, gozando para el efecto de la preferencia anotada según el artículo 234 de la Ley de Títulos Valores. Muy bien. Muy bien. En el caso, ¿no? En el caso específico, ¿no? En el caso específico, está esto. En el caso, acá está. En el caso específico, ¿no? Ahora vamos a verlo en la parte financiera. En el caso específico de warrant, sea endosado con la cláusula para embarque u otra obra equivalente, el almacén deberá contratar un seguro que cubra los riesgos derivados del transporte de los bienes desde su salida del almacén hasta el momento en que se expide el correspondiente documento de embarque, salvo que el depositante, el agente o el cargador contraten un seguro aceptable a criterio del almacén al que deberá endorsársela. Y eso está determinado en el artículo 11, en el inciso C de la resolución SBS número 40-2002. Y conforme a lo señalado en el artículo 232 de la Ley de Títulos y Valores, el primer endoso de warrant separado del certificado de depósito que se hubiera emitido, aun cuando la emisión no se hubiera realizado, debe contener datos para su identificación como el nombre, documento de identidad y firma del endosante, nombre, domicilio y firma del endosatario, la fecha en que se hace el endoso y además datos señalados en el referido artículo, saliendo a relucir determinación de la fecha de vencimiento de crédito que no deberá ser superior a la derecha del depósito de la mercadería. Pero esta mercadería tiene que ser otorgada en prenda. Ojo, mucho ojo. Lugar de pago que puede ser la cuenta en un banco conforme a lo que determina el artículo 53 de la Ley de Títulos y Valores, donde le da la relación al lugar de pago, ¿no? El pago indicado en una cuenta bancaria, ¿no? O sea, de papelito a la transferencia. Pero debe certificarse y refrendarse por el Almacén General de Depósito que el warrant ha quedado registrado como primer endoso. Una vez registrado el primer endoso, este está apto para entrar en circulación mediante el endoso del documento,
sin necesidad que cada endoso sea registrado en el almacén general de depósito. Es en realidad un título de valor a la orden o que se hará valer por el mérito de su tenencia y acreditarse con los sucesivos endosos. Punto 5, la clase de almacenamiento, como la había mencionado, ¿no? Tenemos lo que es el almacén de campo y Warren insumo producto. Pero si bien lo regular es que los almacenes generales de depósitos autorizados por la Superintendencia de Banco y Seguro custodien los bienes en sus propios locales, y eso lo establece el artículo 225 de la ley, les permite bajo su responsabilidad custodiar los bienes en los locales de los propios depositantes o de terceros, siempre y cuando dichos recintos queden bajo la posesión del almacén, responsabilizándose por la guarda y fe de los bienes depositados. ¿Y qué quiere decir con esto, profesor? Que me va a facilitar, ¿no?, que el depositante no traslade los bienes al local del almacén general del depósito, sino que en su propio local los mantenga, pero a condición de que la firma de almacenes sea responsable por la guardia y la custodia de dichos bienes. En tal caso, deberá contar con un espacio cedido por el depositante a efecto de ejercer el control de dicha mercadería, y este es el supuesto por el cual la custodia se desarrolla en la que se denomina almacén de campo. Y como verán, el Warren insumo producto se facilita el proceso de producción desde el momento en que la ley ha desarrollado dentro de esta modalidad de examen de campo la posibilidad de autorizar la emisión de Warren que contenga los productos sujetos a proceso de transformación. Según la ley, ¿no?, la 2728.7 de Ley de Títulos y Valores, en los artículos 25.2 de 225.2 y 225.3, señala que los bienes objeto de depósito sean materias primas, insumos, partes y demás bienes fungibles bajo la responsabilidad del almacén general de depósito y podrán estar sujetos a sustitución por otros a los que los bienes originalmente depositados hubieran sido incorporados, mejorando su valor patrimonial, extendiéndose en ese caso los derechos que representan los títulos emitidos al producto final o terminado de mayor valor patrimonial que resulte, que será el nuevo bien objeto de depósito bajo control de la salida de consumo e ingreso de producto por parte del almacén general del depósito. Muy bien, muy bien. Formato de título de valor, ¿no? Los formularios en los que se emite el certificado de depósito y el Warren son aprobados por la superintendencia y se llevará la numeración correlativa y será expedido de la matrícula o libros talonarios que conservará el almacén general de depósitos, y esto está consignado en cada título los requisitos formales señalados en el artículo 224 de la Ley de Títulos y Valores. También la norma contempla la exigencia de contenidos del certificado de depósito y de Warren, ¿no? En caso de los títulos de valores, la ley exige que se emitan bajo formularios aprobados por la Superintendencia de Banco y Seguro, y así la resolución 019-2001 de la SBS aprobó los formularios que deberán ser utilizados para la emisión de los certificados de depósito Warren, su respectivo anexo y el primer endoso de Warren. Los formularios tienen que ser de carácter obligatorio. Obligatorio. Un tema que nos llama a reflexión es que si bien se aprueba el formulario, se indica que se debe contener o contemplar respetando los requisitos mínimos establecidos en el artículo 224
y 232 de la Ley de Títulos Valores. Luego, la inquietud reside en cuestionar que ese título de valor que no respete el formulario aprobado por la SBS, pero si contenga los requisitos de contenido establecidos por el artículo 224 y 232. Al respecto, tenemos la casación de la Corte Suprema número 1337-2001 en Lima, por la cual lo resuelve, ¿no?, que la SBS no puede crear requisitos adicionales para los títulos de valores no previstos en la ley. Luego saca la resolución de la SBS, la número 680-2000, que aprueba los formatos estandarizados, como es la letra de cambio, pagaré y factura conformada. Y esto está propuesto por la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Bancos del Perú. No crea un requisito más para el título de valor, ni que sea diferente de los que ya se encuentran previstos en la citada ley. Y tampoco establece que el pagaré emitido en formato distinto haya podido, ¿no?, o haya perdido la calidad de título de valor, pues la norma administrativa solo tiene por objeto uniformar los títulos de valores, lo que no significa que los anteriores formatos pierdan validez, más aún lo que menciona en la resolución de la SBS, y no puede modificar lo que establece la ley de título valor. Valor de mercadería. En el artículo 227 no se puede emitir certificado de depósito y warrant cuyo valor de mercadería no sea menor de las 5 UIT. Esta norma lo establece respetando el desdoblamiento de dichos títulos, donde señala el posible del depositante de mercadería, pero lo solicite luego el desdoblamiento del certificado de depósito y de warrant. Todo ello va a permitir a una mayor facilidad en su negociación. En este caso, la norma igualmente no permite que los desdoblamientos den lugar a títulos no menores a las 5 UIT. Y en el artículo 1.2 también lo señala, ¿no?, que en caso que se vulnere dicha norma, se dispone que el título de valor que no reúne los requisitos establecidos en la ley no puede calificarse como título de valores, y tampoco en efecto cambiario, dejando a salvo el derecho del titular para hacer valer su derecho conforme a las normas de derecho común. Punto 8 de la ejecución de warrant, ¿no? La ejecución de warrant conlleva el remate de la mercadería prendada, que se encuentra garantizado el importe de crédito contenido en el warrant. Y eso le establece que, de acuerdo con el tenor del artículo 233 de la Ley de Títulos y Valores, el crédito no necesariamente debe estar determinado, sino que puede determinarse en un futuro o sujetarse a una condición que conste en documentos distintos a warrant. Y eso lo establece el artículo 10 de la ley, ¿no? Y luego también precisa el texto vigente del artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banco y Segura, donde establece que el artículo 172 menciona que los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero solo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asumidas para con ella por quien los afecta en garantía, y es nulo todo pacto en contrario, ¿no? Todo pacto en contrario. La prelación para el pago. Los bienes contenidos en el warrant no puede ser materia de medidas cautelares. La medida cautelar solo podrán recaer sobre el warrant y afectarán a los bienes contenidos en el warrant. No es posible ejecutar singularmente los bienes prendados por el warrant. Es materia de ejecución el warrant en su integridad, y su prelación en el pago lo determina el artículo 234 de la Ley de Títulos y Valores. En ese sentido, se pronuncia que el artículo 234.3 de la Ley de Títulos y Valores carecerán de eficacia las medidas cautelares o embargo
que se dicten sobre mercadería representada por certificado de depósito o warrant, debiendo dicha medida dirigirse a los respectivos títulos. O sea que el almacén general de depósito anotará dichas medidas que se ponga en su conocimiento en el registro que lleve y surtirá efecto solo si el tenedor del título resulte ser parte afectada en dicha medida. La acción cambiada por remanente, ¿no? Se aplica las preferencias en el pago que quedarse un remanente insoluto. Dicho warrant se constituye en el título de valor con mérito ejecutivo para iniciar un proceso de obligación de dar suma de dinero y pretender cobrar dicho remanente no pagado con otros bienes del deudor de warrant. Y también lo establece en el artículo 235.1 y el punto 2, ¿no? Pago anticipado de warrant, ¿no? Conforme al artículo 236, ¿no? De la Ley de Títulos de Valores, se puede realizar el pago anticipado de warrant y ese derecho se extiende al tenedor del certificado de depósito. Y la regulación de este derecho se otorga en el sentido de que el tenedor de warrant sea una persona desconocida. Adviértase que el primer endoso es el que se registra y que luego warrant puede circular como todo título a la orden imponiendo la cláusula de endoso. El pago parcial, para finalizar, en el caso del pago parcial del crédito contenido en el warrant, dicho pago debe anotarse en el título por almacén general de depósito y devolverlo al tenedor, quien de esta forma acreditará haber pagado el título parcialmente. El almacén no puede negarse a recibir el pago parcial, debe anotar el pago en el título refrendado con la firma del representante de la almacenera. La acción cambiaria proveniente del warrant que haya agotado su garantía mediante la ejecución de la prenda procederá en mérito de la indicación de saldo no cubierto con la venta de mercadería y siempre que se hubiese solicitado la venta de los bienes dentro de los 30 días siguientes al protesto o de su formalidad sustitutoria o desde la fecha de vencimiento de crédito y esto va a tratarse de un título no sujeto a protesto. Y el plazo para interponer la acción cambiaria es dentro de los 30 días siguientes de la fecha en que se vendió la mercadería. Dejo esta frase: no almacenes en la memoria lo que puedes almacenar en el bolsillo. Albert Einstein. Muchas gracias. Gracias, Camex. Gracias, Sergio. Y que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya servido esta información. Gracias.